En este video te explicaré cómo se compila y cómo se ejecuta un programa que está almacenado en archivos separados. También te diré la importancia de la compilación separada en el caso particular de un TDA y finalmente te explicaré cómo proceder cuando un programa usa varias clases. Se tiene que los detalles exactos de cómo se ejecuta el programa completo que estudiamos en el video anterior, el cual consta de 3 archivos o cualquier otro programa que esté almacenado en archivos separados, va a depender del sistema que se esté utilizando. Por ejemplo, si se utiliza un entorno de desarrollo integrado, el programador no tiene que preocuparse por la forma como se compila y ejecuta un programa de este tipo, es decir, que está almacenado en diferentes archivos .h y .cpp. Sin embargo, si se usa un sistema operativo como Fedora, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, hay que compilar el archivo de implementación. Para esto se escribe el comando g++ -c tiempo de .cpp -o tiempo de, que estamos diciendo acá que se va a compilar el archivo de implementación tiempo de .cpp. Recuerden que les dije que todos los archivos .cpp tienen que ser compilados. En este caso estamos compilando el archivo de implementación y el objeto que está generando este archivo tiempo de .cpp lo estamos llamando también tiempo de. Una vez que se compila el archivo de implementación, se pasa a compilar el archivo de aplicación que contiene el main o el programa principal del programa, para lo cual se escribe el comando g++ tiempodemo.cpp. Tiempodemo es el nombre que le dimos al archivo de aplicación. Inmediatamente se escribe tiempo de, que es el ejecutable del archivo de implementación que acabamos de compilar, -o tiempo demo. Estamos generando un ejecutable que va a contener tanto el programa contenido en tiempo demo como todo el código que está contenido en el archivo de implementación tiempo de .cpp. Y ese ejecutable ya completo es lo que estamos llamando tiempo demo. Realmente esto lo que significa es que el o los archivos de implementación y el archivo de aplicación siempre es uno solo. Podemos tener varios archivos .h de interfaz. Podemos tener varios archivos de implementación .cpp, pero el archivo de aplicación siempre va a ser uno porque el main de un programa pues es uno solo. Entonces, volviendo a lo anterior, lo que significa es que él o los archivos de implementación y el archivo de aplicación se enlazan para formar un archivo ejecutable que en este caso yo le estoy dando el nombre tiempo demo. Recuerden que un archivo ejecutable es un archivo que está en lenguaje de máquina, en el lenguaje de los ceros y unos. Les recuerdo que no hay que compilar el o los archivos de interfaz. En este caso estamos hablando específicamente del programa que usa la clase tiempo digital, por eso estoy hablando en singular de un archivo de implementación, de un archivo de interfaz, pero como hemos dicho anteriormente, un programa puede tener uno o más archivos de interfaz y uno o más archivos de implementación. En este caso en particular del TDA tiempo digital, que hay un solo archivo de interfaz, y si hubiesen 5, en ningún caso se van a compilar. En el caso específico de nuestro ejemplo, volviendo al ejemplo, es tiempo de .h, ese archivo no se compila, ni ningún archivo de interfaz o archivo .h se compila. Solamente se compilan los archivos .cpp. Posteriormente, una vez que hemos compilado en este caso el archivo de implementación tiempo de .cpp
que hemos compilado el archivo de implementación tiempodemo.cpp, que hemos generado un archivo ejecutable que contiene todo lo que está contenido en ambos archivos .cpp, incluso la definición de la clase que está en el tiempo de .h, que no se compila pero que se incluye tanto en el archivo de implementación como en el archivo de aplicación, y por eso es que escribimos numeral include tiempo de .h en ambos archivos. Luego se manda a ejecutar el programa como se hace normalmente usando el comando correspondiente en el caso de Fedora. Si estamos utilizando un entorno de desarrollo integrado, ya sabemos que no nos tenemos que preocupar cómo se compila ni cómo se ejecuta en el caso que se esté usando compilación separada. A continuación vamos a ver qué nos permite tener archivos separados. En el caso particularmente del TDA, se tiene que puede ser utilizado en muchos programas distintos sin reescribir la definición de la clase para cada uno de estos programas, y es lo que anteriormente llamamos reutilización de software. Esto es, yo hago una clase, hago mi .h, mi archivo de interfaz, hago mi .cpp, mi archivo de implementación. Cualquiera de ustedes tiene a bien de usar mi clase y yo simplemente les paso el archivo de interfaz, les paso el ejecutable del archivo de implementación, porque acuérdense que la implementación es oculta, por tanto no les voy a pasar el código, sino el archivo ya compilado, y ustedes perfectamente pueden usar mi clase en cualquiera de sus programas. Cualquiera de ustedes o cualquier otro programador que requiera el uso de mi clase la puede usar sin ningún problema. Es importante recordar que el archivo de implementación solamente se compila una vez, aun cuando varios programas utilicen el tipo de datos abstracto. ¿Qué es lo que le voy a dar yo al programador que necesita o que va a usar mi clase? El ejecutable del archivo de implementación. ¿Qué es lo que le interesa a él ver? La interfaz, porque tiene que saber con cuántos parámetros va a invocar cada una de las funciones que está en esa clase, que hemos denominado funciones miembros o funciones amigas, o los operadores sobrecargados. Tiene que ver qué tipo de datos devuelve cada una de esas funciones para poder hacer un uso adecuado y correcto de la clase en su programa. También es importante saber que si se cambia el archivo de implementación, no es necesario cambiar el programa que usa el TDA. Todo esto lo discutimos cuando hablamos de la programación orientada a objetos. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Si se cambia el archivo de implementación, hay que volver a compilar este archivo y volver a enlazar los archivos que usan este archivo. Un tema bien importante que surge cuando usamos clases en compilación separada es que un programa puede usar varias clases. No necesariamente un programa usa una sola clase como en los ejemplos que hemos visto en nuestras lecciones. Sin embargo, cuando vimos herencia, vimos un programa que utiliza varias clases, la clase base y la clase derivada o padre e hijo, como la llamamos en su momento. O sea que realmente nosotros sí hemos visto programas en los cuales utilizamos más de una clase. Por tanto, pues sabemos que esta aseveración de que un programa puede usar varias clases es cierta. ¿Qué ocurre cuando estamos usando compilación separada? Que cada una de estas clases puede estar almacenada en sus propios archivos de interfaz y en sus propios archivos de implementación. ¿Qué puede ocurrir también? Que algunos archivos pueden incluir otros archivos que a su vez incluyen otros. O sea, cuando hablamos de incluir, estamos utilizando el include. Y es posible que el mismo archivo de interfaz pueda estar incluido en varios archivos. El archivo de interfaz, ¿cuál es? El que tiene la extensión .h.
pero C++ no permite múltiples declaraciones de una clase, aun si las definiciones repetidas son idénticas. ¿Qué quiere decir esto? Que C++ solamente permite definir una clase una vez. No se puede hacer múltiples repeticiones de la definición de una clase, aun cuando las clases sean idénticas. Para resolver este problema, ¿por qué? Porque podemos usar una misma clase en varios archivos. Se supone que cada vez que la usamos la definimos, pero eso es lo que C++ trata de evitar. Y para eso nos provee la directiva if_ndef, que significa si no está definida, defínala, y ya vamos a ver si está definida, cómo hacemos para no volverla a definir. Esta directiva se utiliza entonces para prevenir múltiples declaraciones de una clase. Como dije anteriormente, si ya se incluyó la clase una vez, no debe incluirse de nuevo. Por tanto, para evitar múltiples declaraciones de una clase, C++ permite utilizar las directivas numeral if_ndef, de la cual hablé anteriormente, numeral define y numeral endif. Vamos a ver para la clase tiempo digital cómo se utilizan estas tres directivas. La directiva if_ndef siempre la vamos a utilizar con una etiqueta. Por lo general le ponemos el nombre del archivo, pero en letras mayúsculas. En este caso yo escribí tiempo de, todo en mayúscula, piso H. Acuérdense que el archivo, ¿cómo se llama? El archivo de interfaz de este TDA se llama tiempo de .h. Eso es una notación que por lo general utilizamos. Y esta directiva lo que hace es que comprueba si tiempo de piso H se ha definido. ¿Qué tiene ese archivo tiempo de .h? La definición de la clase. ¿Qué hace esa directiva? Comprueba si se ha definido o no. Si ya se definió, entonces omite todo lo que haya entre esa directiva y la primera ocurrencia de la siguiente directiva, que ya vamos a ver cuál es. La próxima directiva es numeral define, tiempo de piso H. En este caso tengo que usar la misma etiqueta que usé en el if_ndef. Recuérdense que if_ndef significa si no está definida, defínala. Si ya está definida, pues entonces no la defina, es un if. Para esta directiva, el preprocesador del compilador coloca la etiqueta tiempo de piso H en una lista para indicar que ya lo vio, que ya vio la etiqueta. La palabra clave define quizás no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque realmente no estamos definiendo nada, sino que lo que se está haciendo en este caso con el define es colocando la etiqueta en una lista. Recuerden que nosotros utilizamos el numeral define en nuestros programas generalmente al principio, después de los numeral include, para definir constantes globales. Pero en este caso pues utilizaron la misma palabra. Es algo así como que sobrecargaron esta palabra clave con otro significado. La tercera directiva es numeral endif y lo que significa es que es el fin del numeral if_ndef que se explicó anteriormente. Veamos con un ejemplo el uso de estas tres directivas para evitar múltiples definiciones de una clase. Para esto vamos a utilizar el archivo tiempo de .h, es decir, el archivo de interfaz o el archivo de encabezado de la clase tiempo digital. Es importante destacar aquí que estas tres directivas siempre se van a colocar en los archivos .h, es decir, en los archivos de encabezado. Entonces, si ustedes ven, lo primero que escribo es numeral if_ndef, tiempo de piso h, inmediatamente numeral define, tiempo de .h, el mismo nombre de la etiqueta. Siempre vamos a colocar esas dos directivas
al principio de nuestros archivos .h siempre, independientemente que tengamos 1, 2, 3, 5 clases. Vamos a escribir esto porque probablemente si alguien va a usar nuestras clases, no sabemos cuántas definiciones de clase tienen sus programas. Para evitar que ocurran múltiples definiciones de una clase, pues nosotros, independientemente, repito, del número de clases, de cómo usemos las clases, de ahora en adelante vamos a colocar estas dos directivas en nuestros archivos .h. Luego viene el numeral include string y nuestra definición de clase sigue igualita, el using namespace std, la definición de la clase, tiempo digital, que es el ejemplo que estamos usando particularmente acá, toda la parte pública, toda la parte privada, cerramos la llave, punto y coma, y al final vamos a escribir el numeral en if. El numeral en if no lleva etiqueta. Por lo general yo en comentario le pongo el nombre de la etiqueta del if ndef, que es la misma que se usa en el numeral define, como ya dije anteriormente, simplemente para tener en mi mente que ese if corresponde al if que está al principio del archivo. Entonces repito, siempre, 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 de ahora en adelante, cuando utilicemos compilación separada, vamos a comenzar nuestros archivos .h con estas dos directivas y lo último que vamos a escribir es el numeral if ndef. Como ya les dije anteriormente, nosotros podemos definir otras librerías y para definir esas librerías no es necesario definir una clase para utilizar la compilación por separado o la compilación separada, que es como la estamos llamando. Si tenemos una colección de funciones relacionadas que se desean convertir en una librería diseñada por nosotros, esto es un recordatorio porque esto se los dije en un video anterior de esta lección, ¿qué vamos a hacer con esas funciones? Las vamos a colocar las declaraciones de las funciones y los comentarios complementarios en un archivo de cabecera .h y las definiciones de las funciones en un archivo de implementación .cpp, como se hace con las clases TDA. Después de esto, podemos utilizar esta librería en cualquiera de nuestros programas de la misma forma que una clase TDA que se ha colocado en archivos separados. Y con esto culminamos esta lección. Les recomiendo que lean y estudien la sección 12.1 del capítulo 12 del libro texto del curso y que realicen los programas 1 y 2 contenidos dentro de la sección programas de práctica de este capítulo 12 del libro texto del curso.